Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se hizo efectiva la semana pasada, el viernes pasado, exactamente a las 12 de la noche del pasado día 31 de enero, que fue viernes. Pues después de eso viene la siguiente fase, que es la más importante y para la que menos tiempo tienen, que es la de negociar la nueva relación comercial entre el bloque de los 27, ahora ya hay solo 27 estados dentro de la Unión Europea, antes había 28, y el Reino Unido, que es el estado que se ha marchado. Tienen un año para hacerlo, algo menos de un año. Exactamente 11 meses, algo menos de 11 meses también, porque estamos ya a 4 de febrero. Para el día 31 de diciembre tienen que estar fuera. Podría haber una prórroga, eso sí, pero vamos, no hay voluntad ni deseos por ninguna de las dos partes de que exista esa prórroga. De ese nuevo acuerdo, que todavía no está ni negociado ni por supuesto firmado, podría salir una Unión Europea con un Estado menos sobre el papel, pero que en la práctica sean los mismos, o una Unión Europea que esté totalmente al margen del Reino Unido. Podría ser que no hubiese acuerdo. En ese caso, tendríamos una Unión Europea que tendría un Reino Unido que tendría una relación con la Unión Europea parecida a la de Rusia. Hay también puntos intermedios, por ejemplo, el caso de Noruega o el caso de Turquía. En el caso de Rusia, que sería lo peor, es decir, el salir sin acuerdo, pues tendríamos unas relaciones comerciales regidas por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Boris Johnson ya ha hecho su propuesta, quiere firmar con Bruselas lo antes posible, además, un acuerdo comercial similar al que suscribieron la Unión Europea y Canadá hace ya pues casi 4 años, el famoso CETA, es decir, que aspira a tener un acceso limitado al mercado comunitario, pero sin tener que pasar por la panoplia de regulaciones comunitarias, que son bastantes, por cierto. No sería, obviamente, un acceso pleno, como en el caso de Noruega, pero eso a Johnson parece bastarle. La Unión Europea, por su parte, también ha dicho la suya, ha presentado un borrador ayer mismo, de boca del propio negociador jefe, que es Michel Barnier, en el que se propone una relación muy distinta. Nada de acuerdos como el de Canadá, nada de CETAs con el Reino Unido, sino algo más similar a lo de Noruega. En algún punto entre medias entiendo que se terminarán quedando. Entre tanto, ahora es cuando empieza lo realmente duro de la negociación del Brexit, es decir, lo realmente duro del Brexit, que es la reconexión. Aunque muchos británicos celebrasen el pasado viernes la salida de la Unión Europea después de 3 años y medio, más de 3 años y medio de vaivenes y de crisis sucesivas en Westminster, lo cierto es que a efectos prácticos el Reino Unido seguirá en la Unión Europea hasta el próximo, como mínimo, hasta el próximo 31 de diciembre. Lo celebraron y se vieron las fotografías que dieron a través de los medios de comunicación. Algunos estaban contentísimos y es que además la salida coincidió en viernes y ya sabéis lo que son los viernes en el Reino Unido, especialmente en las grandes ciudades. Se beben como si no hubiese un mañana. Otros estaban tristes, eso sí, algunos hasta echaron unas lágrimas, pero una parte considerable, pues tranquilamente la mitad o incluso un poquito más de la sociedad británica lo celebró. Menos los escoceses, que dejaron una lucecita encendida. De esto dieron mucho la paliza con ello, lo de mantener una luz encendida, y dejaron algunos en Glasgow y en Edimburgo, dejaron sus luces encendidas. En Bruselas les dieron todo el carrete que pudieron, porque algunos eurodiputados, que por cierto se lucieron, hicieron el ridículo, se pusieron a cantar en el Parlamento Europeo y lo dieron, además pues se encargaron de darlo por televisión para que lo viésemos todos. Bueno, pues estaban encantados con esto de la luz encendida. Pero dejando estos asuntos sentimentales al margen, puro politiqueo y puro oportunismo, el hecho es que el Reino Unido a día de hoy, 4 de febrero, sigue en la Unión Europea. Esta es la realidad. Sigue, no está dentro, no forma parte oficialmente de la Unión Europea, pero de la práctica es un país comunitario. No tienen ya eurodiputados en el Parlamento, eso que se ahorran de espectáculos como el del otro día, ni participan, por supuesto, en ningún proceso de decisión, no hay comisarios británicos ni están en ningún sitio, pero tienen que actuar, al menos hasta el 31 de diciembre, como un Estado más.
Es decir, tienen que respetar la normativa comunitaria y tienen que atenerse a la legislación europea, la que han traspuesto ya sus leyes, y entiendo que si sale alguna más, pues tendrán que transponerla, aunque luego la destranspongan, aunque luego la quiten a finales de este año, a principios del próximo. Son, ya digo, a efectos prácticos, un país comunitario, que no europeo más. La Unión Europea reúne a casi toda Europa, pero no a toda Europa. De ahí que se suele decir europeo, identificarlo automáticamente con Europa cuando no es del todo cierto. Hay muchos británicos que se quejan amargamente de que ellos siguen siendo europeos, lo que no están es en la Unión Europea. Pero bueno, dejando eso también al margen, que es harina de otro costal, porque aquí nos meteríamos en realmente cuál es el modelo de Europa que debería haberse construido, o si este que se ha terminado construyendo es el de Europa política, estoy hablando. Es el bueno. Ese es un debate que da para muchísimo más. Bien, el próximo día 1 de enero de 2021 quedarán ya completamente libres. Ya así podrán decir, estamos fuera de la Unión Europea. Pero claro, para eso faltan todavía 11 meses, algo menos, de casi 11 meses, que en principio parece mucho tiempo. Claro, 11 meses es prácticamente un año. En un año da tiempo a hacer muchísimas cosas. Yo de aquí al próximo año pues habré hecho 300 y pico programas, teniendo en cuenta que hago uno prácticamente todos los días de la semana. Y lo mismo pues se puede decir de muchas cosas. En un año está lleno de horas y de minutos y da tiempo a hacer casi de todo. Pero bueno, el hecho es que los tratados de libre comercio no son como las contracrónicas, no se hacen con tanta rapidez, y no será porque no tienen tiempo y medios a su alcance. El hecho es que son tratados muy complejos, en los que hay muchísimos intereses, más cuando se está negociando un bloque como es la Unión Europea, que tienen que poner de acuerdo a 27, y en los que hay que tratar muchísimos temas, algunos que son de una complejidad extrema. Negociar un tratado de libre comercio debe de ser convalida con segundo de torturas. No quiero ni pensar estar sentado en esas mesas en las que van epígrafe a epígrafe, pero bueno, vamos, que son muy laboriosos y por regla general, llevan años negociarlos hasta que se firman. El CETA, por ejemplo, que tanto le gusta a Boris Johnson, es el que ha puesto como ejemplo para que se siga por ahí, por esa línea. Este acuerdo se empezó a negociar en el año 2009. Yo recuerdo que fue en aquel entonces, hubo una cumbre y entonces decidieron tirarse a la piscina, vamos a hacer un acuerdo que nos sirva luego de plantilla para el que hagamos con los Estados Unidos y demás. Se pensó que, esto en 2009 se pensaba que ya en 2010 estaría terminado, ni muchísimo menos. Esto fue en mayo, he ido a mirarlo. La primera negociación, la primera ronda tuvo lugar en mayo de 2009, hace más de 10 años, y no se firmó hasta octubre del año 2016. Y no entró en vigor hasta el año siguiente, es decir, hasta 2017. Es decir, desde que se sentaron por primera vez. No digo ya desde que tuvieron la idea, que sería mucho antes. Desde que se sentaron por primera vez hasta que el tratado entró en vigor, había pasado la intemerata de 8 años. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar el asunto de los nuevos tratados comerciales que se van a firmar con el Reino Unido. Si vamos, por ejemplo, y este es otro bastante ilustrativo más todavía, al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, este se acaba de firmar. Vamos, este fue muchísimo más lento. Este empezó a negociarse en el año 2000. Ojo, el año 2000. La idea era muy anterior. La idea venía de los 90, pero empezaron en la primera ronda. No sé si hubo 12 rondas de negociaciones. La primera fue en el año 2000 y no se firmó hasta 2019. Hasta el año pasado, recordémoslo, si esto es muy reciente. Las negociaciones, es cierto, se detuvieron varias veces, pero vamos, solo la ronda final, la última ya que celebraron, cuando ya dijeron, bueno, vamos a terminar esto de una maldita vez, solo esa ronda llevó 14 meses, es decir, más de un año. Más de un año y más de lo que dispone Boris Johnson y Michel Barnier para dejar cerrado el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ese trabajo lo tienen que hacer ahora, como vemos, en muy poquito tiempo. 11 meses es, para un tratado de estas características, es muy poco tiempo. Y la verdad es que será algo menos porque todavía no se han sentado. Y no creo que se sienten hasta como mínimo bien entrado el mes de febrero, que lo mismo no se sienten hasta el mes de marzo. Así que a lo mejor en lugar de 11 meses terminan teniendo 10, 9 o incluso 8. En este tema, Londres y Bruselas utilizan dos estrategias bien diferentes, al menos por lo visto hasta ahora. Es sobre lo que podemos opinar. Londres quiere que esto... Y esto, ojo, me atengo a los hechos, es decir, a cómo les he visto actuar a lo largo de las últimas semanas. Londres quiere que esto se mueva en el plano político, y muy declarativo y muy político, y que todo el mundo esté al tanto de los avances. Es decir, que llegue hasta la población, que descienda,
que se incorpore incluso al debate diario, en la prensa, en las redes sociales, que el británico medio pueda hablar del tema, también, por supuesto, el que está en Francia, en España, en Italia o en Alemania, que sea un asunto del que se hable, si no todos los días, sí a menudo. Esa es la razón por la que Boris Johnson dio ayer el pistoletazo de salida, no en el 10 de Downing Street, lo dio mediante un discurso frente a unos empresarios en Londres. No leyó un comunicado ni nada por el estilo. Dio un discurso al más puro estilo churchilliano. Y además evitó, y esto yo creo que es clave, evitó hacerlo desde Whitehall, es decir, desde el centro del poder político en Londres. Para que pareciese, obviamente, que era un mensaje dirigido desde el primer ministro, pero dirigido desde el corazón de la sociedad civil británica. Esto era un poco la idea. Y se ve más hasta las formas y las hechuras del discurso eran un poquito mitineras. Bruselas, que se benefició durante las negociaciones de salida, que concluyeron, realmente las negociaciones concluyeron hace más de un año, lo que pasa es que luego el asunto se atascó en el Parlamento británico, pues desde que durante esa época de las negociaciones, básicamente 2017 y 2018, negociaciones exclusivamente de salida, el desacuerdo británico fue el que ocasionó que la cosa se fuese paralizando y que al final todo esto se terminase resolviendo en despachos y en reuniones a puerta cerrada. Es decir, que las negociaciones de salida favorecieron la estrategia comunitaria, la estrategia bruselense, que es exactamente la contraria. Lo que buscan es que esto se mueva en un plano menos político y bastante más técnico. Es decir, lo que ya os digo, reuniones a puerta cerrada, ruedas de prensa muy asépticas, con una sonrisa y un apretón de manos, y el día convenido, el día que ya hayan cerrado todos los flecos, pues llamar a la prensa para firmar el acuerdo en algún lugar que esté cargado de simbolismo, Bruselas, en Londres o donde sea. Si la burocracia europea no fuese tan gris y estuviese tan ayuna de imaginación, yo les propondría firmar el acuerdo en Dunkerque. Allí, en la misma playa, se ponen unas casetas, que sea en verano, eso sí, porque en Dunkerque no hace muy buen tiempo, pero en la misma playa donde se produjo la salida de Dunkerque en 1940. La evacuación, mejor dicho, más que salida. Y en un punto, además, se llegaría a Merkel en un avión de época y aterrizaría ahí en la misma playa, según Junkers 52, por ejemplo. Evidentemente no lo harán porque son unos osos. Y además los ingleses no se dejarían. Menudo son estos con estas cosas. No hay derrota que no hayan convertido en victoria. Y esta del Brexit no es una excepción. Es en buena medida una derrota que también quieren convertir en victoria. Pero para firmar el acuerdo, ya sea en Dunkerque o en una salita del edificio Berlaymont, en Bruselas, sin ningún testigo, más que alguno haciendo una foto a escondidas con el iPhone, es decir, da igual donde se firme el acuerdo, esto es lo de menos, para eso aún falta bastante tiempo. Falta, ya os digo, 11 meses y no eliminéis que pidan una prórroga. Porque aquí van a saltar chispas y van a saltar por todos los lados. Johnson asegura que él no consentirá pedir una prórroga, que él lo va a lograr antes, que tiene las cosas clarísimas y más o menos lo ha dejado ver. Este debate ya se ha abierto en la prensa británica, cosa que no ha sucedido en la prensa del resto del continente, pero en el Reino Unido se habla de este tema y además se ha empezado a arrancar esta historia con fuerza. Evidentemente va a ser uno de los grandes asuntos de la actualidad británica a lo largo de este año y es lógico que así sea. La prensa británica, no hace falta que lo diga, tiene un nivel muy alto, tanto de columnistas como editorialistas, como en general el nivel de información que se trabaja en la prensa británica suele ser alto y están muy al tanto con los debates y además suelen mantenerlos en un punto muy elevado, muy distinto a lo que sucede en otros países. Es decir, que son poco dados con contadas excepciones, o con las excepciones debidas. La prensa sensacionalista, estoy hablando de la prensa seria, son tipos que suelen poner el dedo en la llaga y que suelen tratar los temas que realmente importan y saben detectar a la perfección cuál es la agenda definitiva. Bien, pues han detectado ya que el asunto va por aquí. Ojo, esta es un poco la intención de Johnson. Quiere que esto baje y que se trate de un asunto técnico, lo que lógicamente cualquier tratado de libre comercio tiene una parte técnica, pero también un asunto político, del que participe todo el mundo o todo el que quiera. Y que haya opiniones, que haya controversia, etcétera, que incluso pase a la Cámara de los Comunes, donde ahora mismo Johnson tiene el rodillo y tiene la mayoría absoluta y puede ridiculizar todo lo que quiera a los liberaldemócratas y a los laboristas. Pero bueno, que lo lleve o no lo lleve la prensa, el hecho es que van a saltar chispas y, ojo, no creo que
Al final lo tendrá que hacer si no han llegado a ningún acuerdo, que es probable. Pero si lo hace será en el último momento, como sucedió la última vez, lo de pedir una prórroga. Si pide una prórroga tiene que pedirla antes de julio de 2021, es decir, que tiene un año y medio. Si no la pide antes de julio de 2021, se produciría una salida sin acuerdo. Es decir, y no hay mucho más. No, el tema es que pueden dejarlo correr durante unos meses el año próximo, pero después del mes de julio ya se va de la Unión Europea completamente. Es decir, que pasaría el Reino Unido, pasaría a ser a efectos comerciales como Rusia o como Nepal, países que no tienen ningún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que sus relaciones comerciales, que existen, se rigen por los criterios de la Organización Mundial del Comercio. Eso evidentemente sería algo negativo, y negativo para ambas partes, no solo para los británicos. A ver, que Nepal no tenga un acuerdo de libre comercio, un acuerdo comercial con la Unión Europea, pues tampoco importa mucho, porque el volumen comercial entre ambos es muy pequeño, pero no sucede lo mismo con el Reino Unido. La economía británica, lo he dicho muchas veces aquí en la Contracrónica, está tremendamente imbricada con la europea, por cercanía, por todo, porque han pasado 40 años, 45 años dentro de la Unión Europea, y prácticamente en todo. Las empresas británicas trabajan de continuo con europeas, hay empresas británicas en los dos lados del canal, hay empresas alemanas, francesas, españolas que están allí. De hecho, uno de los principales bancos del Reino Unido, no sé si es el segundo, que es el segundo o el tercero, que es el Santander, es un banco español que tiene una gran presencia dentro del Reino Unido. Vamos, que los vemos, la imbricación se ve en todo, en prácticamente todo, tanto en el sector industrial, como en el agrario, como en el sector financiero. Uno aterriza en el Reino Unido y no se siente en un lugar lejano, sino esencialmente en un país de la Unión Europea. Esto no sabemos cómo será dentro de 10 años, pero hoy por hoy es así. Esto evidentemente es un poderoso incentivo para que lleguen a un acuerdo. Pero aquí se da una circunstancia peculiar, sobre la que no se suele caer. Todos los acuerdos de libre comercio, o prácticamente todos, yo no conozco ninguno que no se haya construido así, parten de una situación previa en la que comerciar es más difícil. Por eso se firma ese acuerdo, lógicamente. Es decir, lo que buscan es derribar barreras comerciales. Tenemos demasiadas, como nos llevamos muy bien y queremos llevarnos mejor todavía, vamos a derribar unas cuantas barreras. En este caso es a la inversa. Se parte de una situación de libre circulación absoluta, tanto de bienes como de personas, como de capitales, por lo que tienen que hacer ahora es levantar barreras. Esto creo que nunca antes se había hecho. Y desde luego ningún tratado comercial se construye desde esta posición. Ojo, esto cuenta bastante. Es totalmente novedoso e implica partir, es como cuando un país se separa o la región de un país se separa del resto. Bueno, pues el fenómeno viene a ser algo similar a eso. Claro, aquí la clave está en cómo de altas y cómo de gruesas serán esas barreras. A Johnson no le importa que lo que se levante pues sea un poquito alto. Es decir, que se levante un par de palmos del suelo. Eso no le preocupa lo más mínimo, si con ello se libra de cumplir las regulaciones comunitarias. Para Barnier es justo lo contrario. Quiere que las barreras sean muy bajas o directamente nulas, inexistentes, que no haya barreras comerciales, pero a cambio tendrán que cumplir con los estándares europeos y transponer su legislación. No toda la legislación, pero sí una buena parte de la legislación europea dentro de la británica. Este es el plan de Barnier y, en general, por ahora, la posición común de la Unión Europea. El problema de esto es que no podrán intervenir en esas leyes que van a tener que transponer a su legislación. Es algo parecido a lo que le sucede a Noruega. Noruega es un país de 5 millones de habitantes, el norte de Europa, extremadamente rico. No es miembro de la Unión Europea, nunca lo ha sido. Su población, además, no quiere entrar a la Unión Europea. Hacen continuamente encuestas. Nunca han hecho un referéndum, pero sí encuestas por si la gente quiere entrar. Allí los partidos principales, curiosamente, están a favor de entrar en la Unión Europea, pero los noruegos que votan a esos mismos partidos no están a favor de hacerlo. Creo que algo así como el 20 o el 25% de los noruegos están a favor de que Noruega entre en la Unión Europea. El hecho es que no está en la Unión Europea, pero sí está en el espacio económico europeo, en el mercado único, y también está en la zona Schengen. Vamos, que no está en la Unión Europea, pero parece que lo está. Ese es el modelo que ofrece Bruselas.
Pero el Reino Unido hoy por hoy no quiere ni oír hablar del tema. Porque eso supondría, entre otras cosas, libertad de movimientos de personas, supondría aportar fondos a la Unión Europea, supondría, por supuesto, respetar las regulaciones comunitarias o buena parte de las regulaciones comunitarias y transponer legislación comunitaria, supondría someterse, aunque fuese parcialmente, a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También, por supuesto, tendría que renunciar a articular su propia política comercial. Es decir, a fijar sus propios aranceles. Esto es algo que normalmente fuera de Europa no se suele conocer, pero todos los países europeos, de la Unión Europea, tienen los mismos aranceles de cara al exterior. Ningún país comunitario es soberano en este tema. Esto ocasiona fricciones, obviamente. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en España con los cítricos. Se quejan los que cultivan cítricos en el Levante, en el sur de España, de que están entrando naranjas y limones sudafricanos. Porque el acuerdo comercial de la Unión Europea, los aranceles son muy bajos y entran en competencia directa con los cítricos españoles. Esto mismo que sucede con los cítricos, que es lo que más cerca nos pilla, sucede con otros productos. Ocasiona a menudo, además, problemas y ocasiona fricciones entre los distintos Estados miembros. A cambio, pues dicen, bien, en este tema perdemos, pero ganamos en otros. Esto de fijar los propios aranceles es algo con lo que los partidarios del Brexit están especialmente ilusionados, porque ven al nuevo Reino Unido, flamante, recién liberado de sus cadenas, como una especie de Puerto Franco, desde el que reexportar luego al continente. Claro, esto sobre el papel suena fabuloso. ¿Dónde hay que firmar? Es estupendo, yo puedo fijar mis aranceles, no tengo que someterme a ninguna normativa, pero a cambio me abren las puertas. Bajo mis aranceles al mínimo, aligero mi regulación y a la vez tengo abierto el mercado europeo y al que tengo acceso pleno. El problema es que algo así pues no se lo van a dejar. Por pura supervivencia, básicamente. Si fuese algo tan sencillo, pues mañana mismo Holanda pide marcharse. Y al día siguiente Dinamarca, que somos, por decir, dos países pequeños muy enfocados en el comercio. Así que aquí habrá choque garantizado a lo largo de los próximos meses, con la diferencia de que esta vez Barnier no lo tendrá tan fácil como lo tuvo en la negociación de salida. Hasta ahora los 27 han estado bastante unidos, han presentado un frente común, porque se trataba de fijar condiciones para salir. Querían ponerlo duro y que se viese que eran una única voz. Era un asunto más político que económico. Ahora es distinto. Ahora hay que negociar un nuevo tratado comercial. Y ahí los estados, especialmente los grandes, querrán meter el cazo. Es perfectamente lógico. En Europa no todos los países son iguales. Hay países industriales, otros están más centrados en los servicios, en otros priva la agencia agraria, lo que es la agenda agraria y los temas del campo, la pesca, etcétera. Otros que cuentan con sectores financieros muy potentes y que temen, con razón, por cierto, que la Citi se los seque. En el acuerdo con el Mercosur, por ejemplo, la negociación se paralizó porque Francia no estaba de acuerdo con las importaciones de carne desde Argentina y Brasil. Decían que, esto lo decía el propio Macron, creo, aquí no va a entrar ni un gramo de carne con esteroides. Estas que le ponen con hormonas. En Francia los agricultores se hacen oír en el Elíseo, no como en España, que no les hacen ni caso porque son muy pocos. La industria alemana, por ejemplo, exporta cantidades ingentes al Reino Unido de todo. Alemania tiene un superávit comercial con el Reino Unido que es monstruoso, de unos 30.000 millones de euros al año. A los alemanes les interesa que la frontera siga abierta, de par en par además. A los españoles también, ¿eh? España tiene un gran superávit comercial con el Reino Unido, de unos 15.000 millones aproximadamente. Cada año visitan España 18 millones de británicos. Muchas pegas no hay que ponerles en la frontera si queremos que sigan viniendo. Como os decía, aquí se van a abrir grietas y más grietas grandes entre los propios miembros. Y cada uno pues tratará de barrer para casa. Con eso, evidentemente, cuentan en Londres y esa ventaja sabrán aprovecharla.
Vamos con la contrarréplica, cuyo protagonista de hoy es, como no podía ser menos, el tema este del coronavirus de Wuhan. Pero antes vamos con Stalin, que es de Venezuela. Sí, ya sé, habréis arqueado las cejas todos. Es que se llama Stalin. Se llama así, es lo que le pusieron al nacer. Un día de estos tenemos que hablar en la contrarréplica algún domingo sobre los nombres que ponen a los niños en Hispanoamérica. Es una creatividad inagotable la que despliegan con los nombres esta gente. Bien, pues eso mismo, vamos con Stalin, que nos avisa de los peligros de Huawei. En primer lugar, es cierto, está el riesgo de lo que llaman las puertas traseras, que se utilizan para extraer información y para permitir el ingreso de inteligencia, de alguna manera, de inteligencia china, en este caso, en los negocios que hace la operadora en un país. Eso puede pasar. Pero además hay otro riesgo que no, creo que no mencionaste en el programa, que te lo traigo a colación, que es el riesgo o la práctica de las empresas como Huawei o de ZTE y otras empresas del sector de telecomunicaciones chino, de ingresar en un mercado, hacer partners, hacer asociaciones con empresas de Estados Unidos y de una forma un tanto, un tanto eh, suave, intentan extraer conocimientos y tecnología, formas de hacer las cosas, y se llevan esa información y patentan luego en China. Y el resultado de eso es que muchas tecnologías, sobre todo ahorita con la tecnología 5G, termina siendo dada por China y propiedad china. Hay un senador americano, Marco Rubio, debes de haber leído sobre él. Marco Rubio siempre tiene ese tema en su agenda y alerta mucho sobre el peligro o el riesgo que se tiene con empresas de este tipo que tienden a extraer los desarrollos previos que se han hecho en Estados Unidos sobre tecnología, y termina la empresa Huawei o la que sea patentando la tecnología. Y más concretamente en el tema de 5G y Huawei, a nivel de negocio, de la estructura de negocio de telecomunicaciones hoy día, lo que está ocurriendo es que sería la primera vez que un proveedor de soluciones de tecnología chino tuviese la posibilidad de dominar el mercado mundial por completo. En tecnologías anteriores como 4G, 3G, 2G, había una mayor competencia. Tú tienes a Nokia por un lado, tienes allí en Europa a otras compañías que son proveedores de tecnología, y en Estados Unidos también tienes a Cisco, tienes a IBM, pero y los chinos estaban siempre allí compitiendo en cierta igualdad de condiciones, pero el desarrollo y el crecimiento de tanto de Huawei como de ZTE y otras empresas de telecomunicaciones chinas es tan grande que en este momento ellos sí podrían tomar el control completo del negocio por el tamaño del mercado que ya podrían satisfacer. Entonces es otro riesgo, y es un tema también ya de lo que tú podrías llamar seguridad nacional, proteccionismo, ese balance allí cuando una empresa de otro país puede absorber toda tu actividad productiva dentro de tu país en un área estratégica, y que es lo que Boris Johnson también está atacando de alguna manera con su última decisión. Nada, excelente programa, como siempre, y siempre atentos. Pues muchas gracias, Stalin. Saluda de mi parte a Beria y a Molotov. Bueno, ahora en serio. A ver, Huawei tiene competencia, como decía en el programa del otro día, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo que sí ofrece Huawei en redes 5G es una solución integral, completa, y a un precio bastante competitivo. Y esa es la razón por la cual, pues no es que se esté apoderando de todo el mercado, pero sí goza de una posición de privilegio, es decir, por cuestiones en este aspecto puramente de mercado, que ofrecen mucho a poco precio, un poco pues como sucede con otras empresas, tanto de origen chino como las que no lo son, que sé, como sucede con Amazon, por ejemplo, la distribución, que ofrecen mucha oferta a un precio más bajo y una solución integral para las compras online. El resultado, bueno, pues son el actor principal. Bien, seguimos ya con otros contraescuchas. Vamos ahora con Javier desde Taiwán, que enlaza el tema este de Huawei con el del coronavirus.
Con el fin de responder a la pregunta de si Huawei es o no una amenaza, hablaré de lo que está sucediendo en China estos días. Hace algo más de un mes se detectó en Wuhan un coronavirus. Los médicos sabían que era peligroso, pero fueron presionados por el Partido Comunista Chino para no hablar. Muchos médicos enviaron a pacientes con síntomas de vuelta a casa a pesar de que esto constituía un riesgo. Muchas personas que advirtieron en las redes sociales que había un virus peligroso fueron, además de censurados, detenidos. No fue hasta el pasado día 20 de enero que el Partido Comunista Chino admitió que había un problema muy grave. Al cabo de unos pocos días, decidieron poner en cuarentena a ciudades enteras. Pero, ¿qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Por presiones del Partido Comunista Chino, en un principio dicha organización no admitió que había una emergencia global. No fue hasta que empezaron a proliferar los casos fuera de la República Popular de China que a la Organización Mundial de la Salud no le quedó otro remedio que admitir que había un problema que afectaba a todo el mundo. En estos momentos, las cifras que nos está dando el Partido Comunista Chino son falsas de cabo a rabo. Hay cientos de miles de infectados, y esto lo dicen médicos de la propia China. Sobre los muertos, no sé cuántos hay, pero lo que sí sé es que hay imágenes que se pueden ver en YouTube en la que se puede observar que hay gente que cae desvanecida en los hospitales. La situación está fuera de control, los médicos no dan abasto. ¿Y de dónde procede este virus? La versión oficial dice que de un mercado en el que se vendían carnes bastante extrañas. Sin embargo, todo apunta a que no. El origen de este virus es un laboratorio de guerra biológica. Es decir, que a los científicos de este laboratorio se les ha escapado un virus letal. Luego, ¿nos podemos fiar realmente de una empresa que está controlada por estos individuos? ¿Que está controlada por el Partido Comunista Chino? Yo aquí lo dejo. La gestión de la crisis por parte del gobierno chino ha sido desastrosa, como hemos tenido ocasión de ver. Primero lo ignoraron, como si allí no pasase absolutamente nada, y luego ya pues se han precipitado. Vamos, lo que os comentaba, lo propio en una dictadura cuando algo se les va de la mano. El dictador se lleva todos los éxitos, pero también todos los fracasos. De ahí que en el caso de que la cosa hubiera ido todavía mucho peor, no sabemos hasta qué punto está mal, pues el que se iba a llevar las culpas y al que iban a señalar los del partido iba a ser a Xi Jinping, de ahí que hayan pegado este volantazo. Bien, seguimos con Francisco, que se plantea ¿por qué China? La pregunta, ¿por qué China ha organizado, qué gana China organizando este espectáculo de los últimos días? El tema del coronavirus, creo que hay algún tipo de cosa que a mí se me escapa. Yo siempre busco los incentivos que puede tener un país para hacer lo que hace. Los incentivos de China para, para montar este escándalo que le está hiriendo muchísimo económicamente a este país, se me están escapando. Vamos a ver, podemos decir que, claro, que ahora la información vuela y que las enfermedades y las pandemias y tal, pero es que los mismos gobiernos chinos, además de que seguramente miente, el mismo gobierno chino está haciendo verdaderas acciones estatales para controlar esta enfermedad. Entonces debe ser algo serio porque las motivaciones del Estado chino, de la dictadura china, no pueden ser perder dinero porque sí. 300 muertos no es nada. Y recordemos que el gobierno chino hace barbaridades a día de hoy mucho peores que las 300 víctimas que dicen que hay, que ya sabemos que miente, que seguramente sean más. Pero aún así, aunque fueran el doble o el triple, es que el gobierno chino está acusado de traficar con órganos a día de hoy, de traficar con órganos de presos políticos. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la motivación que tiene China para hacer esto si no fuese algo serio? Se me escapa.
A ver si puedes decirme cuál es la motivación, cuáles son los incentivos del gobierno chino para todas estas medidas de aislamiento y de daño económico. Venga, muchas gracias. Los incentivos del gobierno chino evidentemente han cambiado conforme han avanzado los días. Primero hicieron, como he dicho antes, como si no pasase nada, pues una simple gripe que, como había brotado en Wuhan, pues nadie se iba a enterar. Esto lo iban a tener bajo control, pero el virus tiene una infectividad tan alta que se les fue de las manos y ya no podían ocultarlo. Esto sucedió a mediados de enero. Un mes después del primer caso. Y ahora su incentivo ya es otro. Ahora su incentivo es mostrar al mundo que se lo están tomando muy en serio y que son capaces de construir un hospital en 10 días y que todo está bajo control. De ahí que, como ves, los incentivos han cambiado en función de sus necesidades. Bien, seguimos. Vamos ahora con Gonzalo, que se plantea si este virus salió de un laboratorio. Hola Fernando, te mando este audio para comentarte sobre el programa del coronavirus que has hecho hoy. Que estoy de acuerdo prácticamente casi todo lo que has dicho sobre el minimarismo y que en general la prensa es un poco exagerada. Sin embargo, en cuanto al modo en el que se ha originado este brote, mi teoría es otra, principalmente porque en la misma ciudad de Wuhan hay un laboratorio SL4, que es el de bioseguridad más alto que existe, que se inauguró hace poco, hace unos 2 o 3 años. Y yo creo que, porque la transparencia del gobierno chino es tan poca y no lo vamos a saber nunca, el virus se les escapó de alguna manera de este laboratorio porque casualidades de la vida en ese mismo laboratorio es donde estaban estudiando los coronavirus. Y yo creo que el problema que ha habido para el gobierno chino es que como se les ha escapado el virus y no lo quieren admitir, obviamente, que sería un error bastante gordo, están exagerando todas las medidas para contenerlo de todas las maneras posibles. Bueno, Gonzalo, que el coronavirus de Wuhan se escapó de un laboratorio es una simple hipótesis y como tal, pues es algo meramente especulativo. Una especulación que además no es inocente, ni es una especulación que no tenga consecuencias, digamos. De ser cierto, se trataría de algo de una gravedad extrema. Así que ya sabes, para afirmaciones extraordinarias hay que aportar pruebas extraordinarias. Porque si se dice, no, es que hay, lo que me estás dando es pruebas circunstanciales. Hay un laboratorio en Wuhan. Bueno, habrá un laboratorio y muchas más cosas. Es una ciudad, como dije ayer, de 18 millones de habitantes. Por lo tanto, si aseguramos algo, si decimos algo, tiene que venir apoyado con pruebas. Y si no, no nos sirve de nada. Es, pues eso, puras hipótesis. Hipótesis puede haber muchas. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos con Pizarro, que en este tema sabe de lo que habla, Pizarro, porque Alejandro es médico y se las tiene que ver a menudo con los virus. Vamos, a menudo, en invierno, si no a diario, prácticamente a diario. Los virus tienen, entre sus estrategias de supervivencia, una acusada tendencia a las mutaciones, capaces de generar nuevas cepas más virulentas o más resistentes o capaces de saltar entre especies. Que ocurra esto es esperable, y cuando ocurre, los huéspedes víctimas del virus se encuentran sin defensas específicas iniciales para la nueva cepa. Ahora bien, los huéspedes, en este caso nosotros, tenemos defensas generales para enfrentar cualquier virus y tenemos la experiencia y conocimientos para minimizar y atajar los brotes epidémicos. Hasta la fecha, la epidemia provocada por el coronavirus de Wuhan se está comportando de manera estándar, con un brote expansivo que informa sobre sus características de virulencia, afortunadamente nada extraordinarias. Hasta la fecha, el gobierno chino se está comportando de manera estándar, con secretismo, dudas y sobreactuación. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud se está comportando de manera estándar, con información real y actualizada y recomendaciones básicas. Hasta la fecha, los medios de comunicación se están comportando de manera estándar, con alarmismo y especulación. Y hasta la fecha, nada hace pensar que, no estando en la zona de mayor riesgo ni estando previamente enfermos, debamos bunkerizarnos ante una plaga ineludible en misericordia. Un cordial saludo de Pizarro. Como vemos, Pizarro aporta algo de sentido común a todo esto, que es lo que más falta hace cuando todo enloquece, que es lo que ha pasado en torno al virus en las 2 últimas semanas. Muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por concluida la contracrónica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.